Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Explorando nuestro Nuevo Testamento, donde estamos haciendo un recorrido de Mateo a Apocalipsis, explorando pasaje por pasaje nuestro Nuevo Testamento. Comenzamos recientemente, entonces vamos a entrar directo en materia. Espero que sea edificación para tu vida, todo lo que podamos ver, y recuerda que si tienes algo para aportar, puedes escribir en los comentarios, enviarnos mensajes y muchas cosas más. Entonces vamos a ir a Mateo 2, del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12 dice: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró de ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Tan, tan, tan. Bueno, hay varias cosas para explorar en esta porción del pasaje, ¿sí? Lo cual es muy, muy bonito. La versión de Reina Valera dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea. Dice que en tiempos del rey Herodes. Este rey Herodes es conocido también como Herodes el Grande. Y se dice que él vivió más o menos desde el año 74 a.C. al año 4 después de Cristo. Algunos corren la fecha un poquito más, como ustedes saben, por causa de los registros que hay históricos, pero no solamente eso, sino por causa de los calendarios que han cambiado. Sí, recordemos que el calendario que manejamos actualmente es el calendario gregoriano, ¿sí? Que viene del calendario juliano, que era un calendario romano, y así, o sea, hacia atrás ha ido cambiando el calendario, a veces se han movido fechas, por eso ya las cosas, ¿sí?, no coinciden como de pronto uno esperaría que el calendario fuera exacto. Por ejemplo, todos ya coinciden en que Cristo no nació en el año 0, ¿sí? Nació un poquito antes, no solamente por el registro histórico, ¿sí?, sino también por el registro astronómico y muchas cositas más. Entonces este Herodes se llamaba Herodes el Grande y él era edomita por línea de su papá. Entonces no era, ¿qué quiere decir eso? Que no era un judío de pura sangre, no era israelita, no podía hacer el rastreo de su línea genealógica, que hemos visto con anterioridad lo importante de la línea genealógica. No podía hacer su rastreo de la línea genealógica. Pero no solamente eso, este Herodes, ¿sí?, este personaje, por medio de intrigas, ¿sí?, y muchas cosas más que ocurrieron ahí en esos años antes de Cristo, había logrado llegar al poder. Recordemos que en este momento la tierra de Israel es una colonia, prácticamente una colonia de Roma. Le pagan impuestos a Roma, hay soldados romanos para mantener el orden. Ya han tenido revueltas en contra de los romanos y han sido suprimidas. Ahí hacia atrás tenemos el tema de los macabeos y cosas interesantes. Pero el caso es que es una colonia romana, ¿sí? Y dicen que es de las más pelionas, de las que no se dejan subyugar tan fácilmente. Entonces, intentando un poco conciliar esto para que los judíos, ¿sí?, no se levantaran y se sublevaran, se decide colocar un rey que sea de línea judía. Se dice que los papás de Herodes probablemente fueron ya convertidos al judaísmo,
¿sí? Eran prosélitos, pero no eran judíos de pura sangre. Y fuera de eso, pues no pertenecían a la tribu de Judá. Los que debían ser reyes sobre Israel tenían que venir de la tribu de Judá, porque es la promesa que se le había dado a David de que sus descendientes serían los que estarían en el trono de Israel. Entonces, cuando el emperador romano a dedo, ¿sí? O sea, selecciona y coloca a Herodes como el rey, ¿sí? Sobre ese lugar, lo colocó como tetrarca, que es como cierto el que gobierna, pero luego le dio el título del rey. Para los judíos eso era un insulto, ¿sí? Aunque era mejor que tener a un romano, por ejemplo, que hubiese colocado a un tetrarca o un rey romano. Para ellos continuaba siendo un insulto porque no era. Entonces ellos, los registros históricos nos dicen que los fariseos, el Sanedrín, los saduceos, ¿sí? Todos estos grupos, recuerden que el Sanedrín es el grupo de ancianos que dirige, ¿sí? La ciudad, que dirigía, digamos, todo lo que era la parte religiosa y un poco política de Jerusalén en ese tiempo, el Consejo de los Ancianos, que está compuesto también por sacerdotes, fariseos, saduceos. Todos ellos estaban en contra de Herodes el Grande y en contra de Roma. Pero Herodes tenía algo, era que era muy inteligente. Entonces él quiso hacer muchas cosas para ganarse el favor del pueblo. Entre esas cosas comenzó las obras de restauración del templo. Entonces mandó a restaurar el templo, invirtió mucho en infraestructura para las ciudades de Judea, ¿sí? Y de Israel, invirtió mucho en caminos, pero también invirtió mucho, digamos, en anfiteatros, ¿sí? En lugares, en baños públicos y cosas por el estilo, para ganar el favor del pueblo. Lo interesante es que sí, hablando un poco el corazón del pueblo, pero aún así los judíos ortodoxos, digamos así, los fariseos, los saduceos, ¿sí? Y demás, no lo pasaban de mucho. Era alguien a quien tenían que aguantar, más no lo pasaban. Uno de los errores que cometió cuando hizo la restauración del del templo, cuando hizo la restauración del templo, fue que Roma mandó a colocar la imagen del águila imperial dentro del templo. Eso era para los judíos una abominación, ¿sí? La abominación desoladora. Entonces se dice que en la entrada al lugar santo, ¿sí? En el edificio había la imagen del águila imperial. Entonces esto era un insulto, ¿sí? Porque no tendrá dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Y tener el águila ahí que los romanos adoraban, ¿sí? Tener ese escudo que representaba a Roma, ¿sí? Todo el paganismo y demás. Eso hizo que se levantaran muchas revueltas. Y por causa de esas revueltas, esa águila fue removida. Entonces ya en tiempos de Cristo, ya el águila, según lo que nos cuentan, ya no estaba ahí. Entonces este personaje intenta hacer muchas de estas obras buenas, ¿sí? Ver el aspecto político ahí es muy interesante. El cargo del sumo sacerdote también era algo que se asignaba, que lo asignaba prácticamente Roma, o a través, digamos, de los tetrarcas o del rey. Entonces ahí hay un tema donde Herodes mató a un sumo sacerdote porque creyó que le quería quitar el poder, ¿sí? O sea, entonces Herodes el Grande fue reconocido por cosas muy sangrientas, como por ejemplo, asesinó a su esposa, ¿sí? Y a 3 de sus hijos, ¿sí? Por paranoia y por miedo a perder el poder. Había puesto aquí de sumo sacerdote a Aristóbulo III, ¿sí? Y luego en una fiesta, también por paranoia, mató a su cuñado, acusó y ejecutó a otros 2 de sus hijos por traición. Otro de sus hijos fue ejecutado, ¿sí? Por intentar asesinar a su padre. Entonces vemos que la historia de Herodes está llena de mucha sangre, y sobre todo se dice que era una persona que era muy paranoica de que fuera a ser destronado, de que fuera a ser asesinado. ¿Por qué? Porque como él llegó a donde estaba, era también por medio de haber asesinado a otros y de traicionar a otros. Entonces el que las hace, las teme, ¿no? Era tal su grado, digamos, como yo diría que un poquito de rechazo, ¿sí? O sea, en el sentido de que se sentía menos que los demás por causa de que no era judío pura sangre. Entonces eso lo hacía muy frágil, ¿sí? Y muy inseguro emocionalmente. Ahí es donde me refiero al rechazo. Entonces esa fragilidad y esa inseguridad emocional
es lo que lo llevó a hacer todo eso. Sí, no estaba seguro de las cosas que hacía, no estaba seguro de quién estaba con él y quién no. Los judíos, sí, él hacía, intentaba hacer cosas buenas por el pueblo, pero el pueblo no lo quería. ¿Por qué? Porque recordemos, o sea, para el pueblo no era tener un rey por tener un rey, era tener un rey que fuera descendiente de David, porque era lo que Dios había dicho y ellos querían obedecer hasta cierta manera lo que Dios había entregado, ¿sí? Porque luego vemos que detrás de bambalinas hay corrupción en el sacerdocio, no al 100%, ¿no? Es muy interesante cómo a través de los siglos muchos han intentado embellecer la historia judía, ¿sí? Hay movimientos que después de Cristo se levantaron fuertemente en contra del cristianismo, en contra de aceptar a Cristo como el Mesías. Entonces dicen que los registros de los evangelios, dicen que los registros cristianos que están llenos de mentiras, que así no eran las cosas, pero los registros históricos de otras fuentes comprueban cómo era el entorno en ese entonces, cómo eran las intrigas que se movían detrás, cómo el sumo sacerdocio fue un puesto político que tocaba hacer favores. Si tú venías de las familias correctas, con dinero, podías pagar para llegar a tener el puesto del sumo sacerdote. O sea, hay una intriga política y demás, pero hay movimientos que se levantaron a embellecer la historia judía para poder decir, sí, no, es que los cristianos no tienen razón, no, es que los cristianos sí, han torcido las cosas, eso no es cierto. Y ahí están los registros históricos. Entonces, incluso los propios registros de ellos registran muchas de estas cosas. Los historiadores de ellos, como Flavio Josefo, de pronto lo han escuchado hablar, es un historiador judío, ¿sí? Que narra, ¿sí?, la historia de los judíos y narra muchas de esas cositas acerca de lo blanco y lo negro. Así como tenemos en las escrituras en el Antiguo Testamento, tenemos crónicas, tenemos los reyes, tenemos Samuel, que narran tanto lo bueno de los reyes como aquellos que fueron malos y malvados, ¿sí? O sea, no, y narran también cuando hubo corrupción en el sacerdote. Ahí está Malaquías, ¿cierto? El profeta hablándole a los sacerdotes, instándolos a que vuelvan porque había una corrupción en el templo. Entonces a veces se quiere embellecer la historia para contradecir lo que Cristo dijo e hizo. Pero los registros están ahí, sí, y la palabra de él permanece para siempre. El caso es que él era muy paranoico por causa de su fragilidad. Se nota que tenía un ego muy frágil, ¿cierto? Y el día que estaba en sus últimos días enfermo, mandó a llamar a los principales judíos, ¿sí?, a los nobles de toda la tierra, ¿sí? Ahí, pues de toda la tierra me refiero a donde él estaba gobernando. Y se dice que los metió en un anfiteatro y que había dado la orden de que cuando él muriera, los mataran, para que en todo Israel lloraran el día de su muerte. Sus hijos no obedecieron esa petición. O sea, él murió y no lo hicieron, pero quedó el registro de lo que quiso hacer. Entonces, este rey, sí, vemos que tiene un ego muy frágil, vemos que estaba muy turbado, sí, vemos que estaba, sí, que ya había cometido actos de asesinato viles, incluso con su propia familia. Entonces no se nos hace raro lo que acontece luego aquí mismo, ¿cierto?, en la escritura, aunque no hemos llegado allá todavía. Entonces vamos a quedarnos con lo que pasa aquí. Ese es el cuadro un poquito social y político de la época, ¿sí? Cómo estaban las relaciones ahí entre todos. El gobernante que tenían, él ya estaba ahí en sus últimos años de vida, entonces ya la mayoría de estos asesinatos que mencionamos ya habían acontecido. Y dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces aquí tenemos otros personajes que entran en escena, que son los magos de oriente. Ahora, esa palabra no sé a ustedes, pero esa palabra a mí cuando la leo, ¿cierto? O cuando la leí en su momento, porque ya no, pero cuando la leí en su momento, era como, ¿cómo así los magos de oriente? Porque mi concepto, ¿sí?, de mago, de esa palabra mago, es de alguien que hace ilusionismo, que está con el sombrero negro y saca un conejo de su sombrero, ¿sí? Para mí ese era el concepto de mago. Ya luego más tenemos otros programas más avanzados donde hacen desaparecer cosas y todo este tema, ¿cierto? Que con trucos de cámara, bueno, y demás. Pero yo tenía ese concepto.
Pero resulta que esa palabra magos es la palabra, es una palabra que viene del arameo, ¿sí? Recordemos que los hebreos hablaban hebreo y hablaban arameo. Arameo fue como el hebreo popular, como una combinación ahí, sí, como una lengua más popular, ¿sí? Derivada del hebreo, y era la que en tiempos de Cristo se hablaba comúnmente. El hebreo se consideraba como un poquito más elevado, ¿sí? Entonces yo creo que una manera de verlo, más o menos, ¿sí? No del todo, es como nosotros tenemos el español antiguo, ¿sí? Que es más refinado y todo, y el español así del pueblo que se habla en ciertos lugares que no parece español. Entonces, algo por el estilo, ¿sí? Pero entonces, no que no parezca español, que ya es un español como más diluido, más popular, algo así. Esa palabra, ¿sí? Es magi, ¿sí? No sé si lo estoy pronunciando bien. Algunos dicen mayay, ¿sí? Y demás. Pero es una palabra que significa, uno lo traducen como sabios, los sabios del oriente. Pero realmente significa, ¿sí? Los que observaban las estrellas. Entonces hay unas traducciones de Biblia que traducen esto como astrónomos. Entonces, del oriente, ¿sí? Dice, llegaron llegaron a Jerusalén, ¿cierto? Unos astrónomos, si lo colocamos de esa manera. Otros utilizan la palabra astrólogos. Unos astrólogos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué nosotros hablamos de astronomía y no de astrología? Astrología. ¿Qué significa astrología? De acuerdo al diccionario, astrología, estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Astronomía, ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que los rigen. Entonces, otros dicen y lo simplifican en términos bíblicos, ¿sí? La astrología, la ciencia de la adivinación. Utilizar los astros y demás para, ¿sí? Adivinar, para predecir los hechos de una persona. Y astronomía es la ciencia de leer las estrellas. Y esa definición me gustó, me parece tan bonita. Astronomía, ¿la ciencia de qué? De leer las estrellas. Muchos dicen que la astrología, ¿sí? Tiene su origen en Babilonia, ¿sí? La actual Irak. Y se han encontrado tabletas con el horóscopo. Entonces, este es un tema muy interesante. Hoy en día nosotros diferenciamos entre astrología y astronomía, ¿sí? Nosotros diferenciamos esas dos cosas. Nosotros diferenciamos entre lo que es un astrónomo, ¿cierto? Que está en un observatorio, que mira las estrellas, o está en su computadora, ¿sí? Que hace lectura de las estrellas para ver cómo es el movimiento, ¿cierto? Eso nos ayuda para poder hacer los viajes que se hacen fuera del planeta, eso nos ayuda para ver las órbitas, para esto, para los otros. Y tenemos la astrología, que la astrología se ha vuelto muy popular, digamos, por decirlo de alguna manera, en los periódicos, en los sitios web de noticias. Es muy interesante, yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en Colombia la astrología tiene una sección del periódico, de los medios de comunicación dedicada, incluso en televisión. Salen en los programas de televisión un espacio donde salen astrólogos. Interesante que no le dan un espacio a algún pastor para que haga una editorial y hable acerca de Dios. No le dan un espacio en el periódico o en las revistas virtuales para que un pastor día tras día haga una publicación, ¿sí? Con respecto a la fe, con respecto a Cristo. Pero sí hay un espacio dedicado al horóscopo. Al horóscopo. Y el horóscopo busca decir, ¿cierto? ¿Cómo le va a ir a la persona según lo que ven que están los astros en el cielo, como están las constelaciones y demás? Y buscan, hay otras partes donde las personas pueden ir, ¿sí? Y se les lee su horóscopo según su fecha de nacimiento, se mira en los cielos qué constelación, ¿sí? Dónde estaba pasando el sol para saber en qué constelación nació, para saber esto, lo otro y predecir cómo es su carácter y ver cómo puede ser su futuro. Bueno, eso por eso se llama la ciencia de la adivinación. Sí, tiene toda
una rama de cosas ahí. Y la tenemos como algo separado y reconocemos a los astrónomos, ¿cierto? Como aquellos que trabajan en la NASA, como aquellos que trabajan en los observatorios, en los planetarios, aquellos que observan las estrellas, que sí, están viendo su movimiento y demás, pero sin que digan, bueno, como la luna, sí, hizo conjunción, sí, se cruzó con otro planeta, entonces esto significa que va a pasar tal cosa. No hacen ninguna de esas conjeturas, solamente estudian los astros, ¿cierto? Los estudias como por lo que son y demás. La astrología estudia los astros, pero le da una interpretación, podríamos decir que profética, ¿sí? Sin querer dañar la palabra bíblica, pero busca darle una interpretación al porqué de los movimientos de los astros. En tiempos antiguos, esto era una sola cosa, ¿sí? O sea, no habían astrónomos y astrólogos, era una sola cosa. Se dice que la astrología es de las ciencias más antiguas. Esta combinación, cuando hable de astrología, listo, a partir de este momento, ¿sí? Quiero que pensemos no en el horóscopo, no en la señora o el señor que se viste ahí en la televisión y que dice, llama ahora para saber tu futuro. No pensemos en eso, ¿listo? Necesito que podamos tener el concepto histórico, ¿sí? Porque nuestro concepto actual y estos ejemplos que tenemos actualmente nos hacen que apenas hablemos de astros, se prendan todas las alarmas y se nos erice todo. ¿Sí? ¿Qué? Eso suena a herejía. ¿Cómo? ¿Astros? No. This is danger, peligro. ¿Por qué? Porque la Biblia condena la adivinación y condena utilizar las estrellas para adivinación. Ese es el tema. ¿La condena para qué? Para adivinación. Pero en tiempos antiguos esto era una sola, si se quiere llamar, ciencia, ¿sí? Como decía, hay historiadores, sí, que han dicho que es de las ciencias, sí, más antiguas, que ha estado desde el principio de los tiempos con el hombre. El mirar las estrellas y buscar interpretarlas. Y eso era lo que hacían estos llamados magos, ¿sí? De Jerusalén. Es tan interesante porque en Génesis se nos cuenta que Él colocó, ¿sí?, los astros en el cielo, que Él colocó los planetas, las estrellas, todas estas cosas para marcar tiempos señalados, ¿sí?, para marcar sus tiempos señalados. Entonces, desde el principio siempre ha habido una fascinación con los cielos, porque siempre ha habido, ¿sí?, el sentir de que Dios los ha colocado para marcar cosas a nivel de la humanidad. Esto es tan así que la mayoría de cortes en la antigüedad los reyes tenían personas dedicadas a la astrología, ¿sí?, que miraban los astros y les decían qué iba a pasar, si iban a poder ganar guerras o no, si les convenía entrar en una batalla o no les convenía entrar en una batalla. Entonces ellos hacían una lectura del cielo y decían, no, como está este planeta acá de la guerra, como está esto acá, esto significa que, sí, que puedes perder la batalla, entonces no vayas a la batalla. Entonces en el mundo antiguo era generalizado el uso de la astrología. Y es interesante que hasta hace algunos siglos todavía los reyes, ¿sí?, empleaban astrólogos en sus cortes. Incluso hay registros de que el papado, ¿sí?, cuando estaba el imperio católico romano, el papado también utilizaba astrólogos en su corte para mirar las estrellas y decirles si debían hacer o no hacer ciertas cosas. Eran consejeros de los reyes. Y es así como, digamos, tenemos en Daniel, cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia, los judíos son llevados cautivos a Babilonia, entre ellos va Daniel. Daniel se hace, ¿cierto?, parte de la corte del rey Nabucodonosor, y cosas muy interesantes aparecen ahí, porque en Daniel 2.2, ¿sí?, se nos cuentan cuando Nabucodonosor tuvo un sueño e hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Y es muy interesante porque esa palabra en la Biblia que tenemos para caldeos, para las personas de esa región de la tierra, esa palabra significa los que miran las estrellas. ¿De dónde salió Abraham? ¿De dónde Abraham es llamado y Dios le dice,
sal de tu tierra y tu parentela, de Ur, de los caldeos. Y los caldeos eran un pueblo, pero era tal su fascinación con las estrellas y con mirarlas y con estudiarlas y con interpretarlas, que se les llamaba los que miran las estrellas. O sea, el nombre de lo que hacían se convirtió en el nombre del pueblo. Caldeos significa los que miran las estrellas. Y de allá Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, era común, ¿sí? Muchos hablaban de los caldeos, de los oráculos de los caldeos en las estrellas. Entonces, cuando Daniel logra, ¿sí? De la mano de Dios interpretar, ¿sí? el sueño de Nabucodonosor, donde otros habían fallado, luego Nabucodonosor tiene otro sueño y manda a matar, ¿cierto? Dice que va a mandar a matar a toda su corte de consejeros porque ninguno lo pudo interpretar. Daniel dice que le den, ¿cierto?, un día para él interpretarlo, y ora a Dios y lo interpreta. A partir de ahí, Nabucodonosor lo coloca como el jefe de la corte, el jefe de los astrólogos, de los astrónomos, de los magos, ¿sí? El jefe de esa corte de magos, digámoslo con esa palabra, pero entendiendo el concepto anterior. Entonces Daniel fue puesto como el jefe de esa corte. Lo que nos dice la tradición, ¿sí?, y registros históricos, es que Daniel nunca regresó de Babilonia. Recordemos, él quedó en Babilonia. Y se dice que él transmitió el conocimiento, ¿sí?, de generación a generación de los sueños que había tenido, de la interpretación, y que fue como si se hubiera generado allá en Babilonia, ¿sí? Este grupo, ¿sí?, de descendientes de Daniel, no de sangre, sino discípulos de Daniel, pongámoslo de esa manera, que tenían la expectativa del Mesías que había de venir, tenían en cuenta las 70 semanas que había hablado Daniel, ¿cierto? 70 semanas de 7, hablando de 490 años y demás, y algunos hacen números, ¿sí?, y coinciden en que tiempos de Cristo se cumplen esas 70 semanas de Daniel, y se dice que estos, digámoslos, estos magos de Oriente, no me gusta utilizar mucho la palabra magos, pero bueno, tampoco quiero estar diciendo magi, ¿sí? Solo por decirlo. Entonces, que estos magos de Oriente eran descendientes de esa escuela de Daniel, digamos, que eran discípulos de esa línea de Daniel, y que vienen, ¿sí?, a ver el cumplimiento de aquello que habían aprendido de generación en generación y que habían aprendido a observar las estrellas. Algo interesante es que en el mundo antiguo, como ya lo dijimos, era muy generalizado el mirar los cielos, ¿sí? Y algunos dicen que, incluso en los registros de los propios judíos, dicen que Adán tenía tablas, ¿sí?, acerca de cómo mirar las estrellas, que Enoc tenía tablas acerca de cómo mirar las estrellas, sin que fueran astrólogos. Se decía que en las estrellas había una revelación de Dios. Y aquí vemos cómo ellos, al mirar una estrella, determinan que ha nacido el Rey de los judíos, que ha nacido Jesucristo. Como este tema es tan espinoso, porque tenemos nuestro bagaje cultural de lo que es la astrología, la adivinación y todo este tema tan terrible, el pensar en que las estrellas, sí, puedan tener un mensaje, sí, o sea, nos suena como a que no, o sea, no vamos a caer en adivinación. No estamos diciendo que las estrellas tengan un mensaje para cada persona, no estamos diciendo que las estrellas marquen el destino de cada persona. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero lo que sí es muy interesante es que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y que una estrella da testimonio a otra, y que un día da testimonio a otro día. Y es muy interesante cómo Mateo, ¿sí?, el Espíritu Santo le inspiró y dejó esta historia donde unos magos, por causa de observar las estrellas, se dan cuenta de que había nacido Jesús, el Rey de los judíos, como lo dice ahí. Entonces nosotros tenemos que aprender a aceptar lo que la Biblia nos da, ¿sí?, quitando nuestro
bagaje, ¿sí?, de temor, pero tampoco cayendo, ¿sí?, en aceptar todo como venga, porque podemos caer en eso, en utilizar la astrología como la ciencia de la adivinación. Lo que se ha visto es que en las estrellas, en las constelaciones, está escrita la historia de Jesucristo. Jesucristo dijo: toda la escritura da testimonio de mí. Y el Antiguo Testamento dice, ¿cierto?, los cielos cuentan la gloria de Dios. En los cielos, ¿sí?, está la historia de Jesucristo. Está la historia de Él. Los cielos cuentan su historia. Por eso es que muchas civilizaciones antiguas que se dedicaron a estudiar las estrellas llegaron a las mismas conclusiones: que debía nacer un Mesías, que debía nacer de una virgen, que debía, sí, que este Mesías iba a gobernar, iba a ser el gobernante supremo, pongamos de esa manera, ¿sí?, sobre todo el mundo, sobre toda la creación. ¿Y cómo llegaron a esas conjeturas? ¿Sí? Que debía morir, ¿sí?, y resucitar al tercer día. ¿Cómo llegaron a esas conjeturas? Observando los cielos, viendo el movimiento de los astros, viendo el movimiento del sol, viendo los solsticios, viendo cuando el sol, ¿sí?, llega a su punto más bajo y está durante 3 días ahí y vuelve y se levanta, como que el sol muere y resucita. O sea, los antiguos, aún sin la revelación bíblica, llegaron a un conocimiento parcial, ¿sí?, de que debía haber un Mesías, y crearon en base a las estrellas sus propios mitos. Entonces, muchos ahora que están descubriendo lo que estas culturas antiguas dicen ellos acerca de ellas: ¿sí ven? El cristianismo es tan solo una copia de esas culturas. El cristianismo es una copia de esa cultura porque también tienen un Mesías que nació de una virgen, tiene sus 12 apóstoles, así como las 12 constelaciones. Desde tiempos antiguos le ha dado nombre a las constelaciones. Hay muchísimas, pero se le ha dado nombre a 12 constelaciones principales. ¿Quién les dio ese nombre? ¿Por qué las culturas antiguas comparten los mismos nombres? En el libro de Enoc, que los primeros cristianos y los judíos tenían como un libro de consulta, se dice que son los ángeles caídos los que le enseñan a la humanidad acerca de la lectura de los astros. En las grandes civilizaciones antiguas, civilizaciones mayas, incas, todas estas civilizaciones de Latinoamérica y de otras regiones del mundo, sus registros dicen que alguien vino del cielo y les enseñó cómo leer los astros. Los astrónomos hoy en día se sorprenden de ver cómo los antiguos leían los astros y tenían un registro exacto del movimiento de los astros. Entonces está todo este tema, ¿sí?, de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y los que han descubierto eso, al no tener la revelación completa, ¿sí?, han caído en crear sus propias fábulas y cuentos. Y ahora algunos, al no conocer esta parte de la historia bíblica, de que Dios ha dejado en los cielos un registro, ¿sí?, de Jesucristo, pues claro, cuando vienen y les dicen: mira, en los egipcios, ¿sí?, va a haber un Salvador, ¿sí?, va a morir, va a resucitar, igual que Cristo. ¿Sí? Los sumerios: mira, un Salvador, hijo de una virgen, va a morir, va a resucitar, ¿sí?, 12 discípulos, ¿sí?, como Jesucristo. Jesucristo es tan solo, ¿sí?, una expresión de la adoración al sol, porque el sol es mucho de lo que marca esa parte de las constelaciones. Y enredan así y hacen perder la fe de muchos, especialmente de muchos jóvenes que llegan a la universidad, les muestran documentales o les muestran documentales ahí con información parcial acerca de estas cosas, para decir: ¿sí ven? Jesucristo es tan solo, ¿sí?, un dios sol como todos los demás, y por eso su historia es parecida a la de los otros dioses. Y lo que yo veo en eso es algo totalmente precioso. O sea, lo que yo veo es todo lo contrario. Lo que yo veo es que el testimonio que Dios dejó, ¿sí?, en el firmamento, ¿sí?, hubo culturas que lo leyeron, pero no lo entendieron completamente. Sí, no lo entendieron a un nivel completo, pero lograron descifrar, ¿sí?, lograron leer
sí, el testimonio que las estrellas estaban diciendo acerca de Cristo. Hay un libro que es súper recomendado, es buenísimo, es muy hermoso, que se llama El testimonio de las estrellas, y habla cómo todas estas constelaciones antiguas, sí, cómo todos esos conjuntos de constelaciones van contando la historia de Jesucristo, sí, la gran historia bíblica, la van contando, o sea, cómo está escrito en los cielos, así como tenemos en la Biblia, en los cielos, sí, parte del registro, y eso no nos debe atemorizar. Esa revelación que en teología llaman revelación natural, no nos debe, ¿sí? Nunca va a competir con la revelación de la Escritura, del Espíritu Santo de Dios, para nada. La revelación natural no es completa. Recordemos que ellos van, ¿sí?, a Jerusalén a buscar información al respecto. ¿Por qué? Porque la revelación natural no es completa. Los teólogos dicen que la revelación natural es que la creación, la maravilla de la creación, testifica de que hay un creador, un diseñador, de que hay Dios. Y esa es la que llamamos la revelación natural. Y dice que habiendo conocido, ¿sí?, la obra de Dios, habiendo conocido todo lo que Dios ha hecho, ¿sí?, habiendo entendido tantas cosas, no le glorificaron como Dios, ni le dieron su lugar, sino que se dieron en sus propios razonamientos, dice Romanos, acerca de lo que es la revelación natural. Entonces la revelación natural, ¿sí?, es limitada en ese aspecto. Lo que nos da luz de la revelación natural es la revelación bíblica. O sea, al ver lo que la Biblia dice, ¿sí?, al ver la historia bíblica y vemos el firmamento, podemos entender, ¿sí?, que los antiguos entendieron la gran historia de Jesucristo, sin caer en el tema de que ahora voy a mirar las estrellas para ver cómo me va a ir a mí en mi vida, para ver con quién me voy a casar. No, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de que las constelaciones y todo este estudio que hacían los antiguos, que los llevaba a estas conclusiones de que debía haber un Salvador, de que debía nacer de una virgen, que tenía 12, ¿sí?, discípulos, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Es porque las estrellas, Dios había dejado desde un principio escrito el testimonio de su Hijo para que se escuchara por toda la tierra y no tuvieran excusa. La promesa de Génesis 3, esa promesa se lanzó por toda la tierra, de que de la simiente de la mujer se había de levantar un Salvador. Y tenemos en el Medio Oriente los registros históricos, ¿sí?, en todas las culturas que hubo, la expectativa de ese Salvador, ¿sí? O sea, esto no era un asunto únicamente de los hebreos, ¿sí?, era un asunto de las civilizaciones antiguas, porque compartían ¿sí?, compartían ese legado hacia atrás, ¿sí?, que Dios le había dicho a Adán. Todas esas civilizaciones, ¿sí?, hablan de Adán, hablan de Enoc, hablan de Abraham, conocían estos nombres y conocían lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que se empezó a pervertir lo que Dios había diseñado, ¿sí?, para hacer un testimonio. Empezaron a utilizarlo por causa de la influencia de ángeles caídos, según nos cuentan, ¿sí? Empezó a utilizarlo la humanidad para adivinación, para ocultismo, para empezar a adorar las estrellas y demás. Por eso en Isaías 43, por ejemplo, Dios le dice al pueblo de Israel, sí, o sea, vayan, sigan escuchando a los que miran las estrellas que vienen del oriente, ¿sí?, de una manera despectiva, porque estaban, ¿sí?, queriendo buscar, ¿sí?, ese conocimiento secreto y ir más allá de lo que Dios había revelado, buscar adivinación, buscar que les trajera buena suerte el estudio de los cielos. Y por eso es que ¿sí?, Dios les prohíbe, ¿sí?, contaminarse con eso, les prohíbe buscar adivinar el futuro por medio de los cielos, ¿sí?, porque se caía era en idolatría, ¿sí?, no te permitía tomar tus propias decisiones, no te permitía, ¿sí?, aceptar el hecho de que tú puedes andar en obediencia o en desobediencia, de que hay un camino de justicia y un camino de maldad, ¿sí?, porque te vuelve víctima del destino. Y resulta que lo que estaba escrito en los cielos, ¿sí?, es acerca del destino, digamos de esa manera, pero de una persona, de Jesucristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo las estrellas, y ellas cuentan de la gloria de Dios. Qué lo bonito, ¿eh?
que con ese bagaje, o sea, y eso que venía de siglos en siglos, del estudiar las estrellas, de estudiar, sí, el firmamento y demás. Están estos magos en Oriente, ¿sí? Y ven que algo pasa en las constelaciones. Y ahí es donde algunos difieren un poco en qué fue lo que pasó exactamente. Por un tiempo se decía que probablemente era un cometa. Por un tiempo se decía que era una explosión de una supernova. ¿Sí? Algunos han dicho que es el movimiento de Júpiter que tuvo justo aquí, ¿sí? En estos años antes de Cristo, un movimiento muy especial en que se colocó junto con una constelación que era conocida por los antiguos como la constelación del Rey, que hoy en día la conocemos como la constelación de Leo, ¿sí? Y que Júpiter era reconocido también por los antiguos que estudiaban los astros como el planeta regente, como el rey. Entonces se unió la constelación del Rey, se unió con el planeta del Rey, y ahí luego entra otro planeta cuando entra Venus hizo un brillo con Júpiter, ¿sí? De una manera especial en el horizonte. Para los antiguos, todo lo que se movía en los cielos eran estrellas, sino que habían estrellas que ellos consideraban como fijas, entre comillas, porque nunca están fijas, pero porque mantienen su posición relativa una a la otra, ¿sí? Y hablaban de las estrellas caminantes, ¿sí? Las estrellas andantes, porque andaban y se movían. Y esos son lo que nosotros hoy en día llamamos los planetas. Entonces, cuando leamos en los registros antiguos que se habla de estrellas, tenemos que entender que no necesariamente se descartan los planetas. Para ellos, Júpiter y Venus, según lo que ha quedado, eran estrellas caminantes, eran estrellas andantes, ¿sí? Porque andaban, porque se movían y porque su brillo llegaba como llegaba el brillo de otras estrellas, pero con mayor intensidad, porque el Sol, ¿sí? rebota, ¿cierto?, sobre la superficie y se ve con mayor intensidad porque está más cerca de la Tierra que las demás estrellas. Entonces, hay muchos estudios acerca de qué fue la estrella de Belén realmente, la que llamamos hoy en día la estrella de Belén, la que vieron ellos. Pero lo interesante es que lo vieron. O sea, un registro en los cielos les hizo saber que había nacido el Salvador. Pero no tenían ni idea exactamente dónde. No tenían ni idea exactamente dónde había nacido. Conocían la historia por revelación natural, la historia superficialmente, pero no conocían el detalle. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron hacia Israel, siguiendo la estrella, y no sabían exactamente dónde era. Por eso llegaron a Jerusalén. ¿Sí? O sea, eso muestra que no era, ¿sí? No era exacto. O sea, no es como a veces lo imaginamos, como que de pronto era un ángel brillando y que venía delante de ellos. Porque si hubiese sido algo así, hubiesen llegado directo a Belén. Pero ¿qué es lo hermoso? Que llegan a Jerusalén, llegan donde Herodes, ¿sí? Llegan a la ciudad donde estaba Herodes, la persona más paranoica del mundo, y llegan preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Miren que no dice dónde está nuestro rey. Dice dónde está el rey de qué? De los judíos que ha nacido. Ahora, estos hombres venían de Oriente. Muchos dicen que los que estudiaban las estrellas en ese tiempo, ¿sí? Por lo general estaban en las cortes, hacían parte de las cortes. Algunos dicen que estos probablemente hacían parte de una corte. No eran reyes, como luego la tradición, ¿sí? Como que empezó a armarse de que eran reyes, pero se dice que probablemente eran como Daniel, parte de una corte. Y miren a estos hombres. No están seguros, o sea, están seguros de lo que dicen las estrellas del testimonio, de que ha nacido el rey. ¿Y por qué el rey de los judíos? O sea, ¿por qué no pensaban, ha nacido el rey, ¿sí?, de los egipcios? Ha nacido el emperador romano. Porque ya tenían un conocimiento, no solamente el de las estrellas, sino la parte revelada por causa de Daniel. Seguramente habían escuchado de los judíos, seguramente, algunos dicen que incluso seguramente eran prosélitos judíos, pero como dice dónde está el rey de los judíos y no dice dónde está nuestro rey, pero sería raro que vengan a adorar un rey que no es de ellos, ¿sí? Entonces hay muchas conjeturas que se pueden sacar, tanto para decir que no eran, ¿sí?, no eran judíos, como otros dicen que eran judíos convertidos, lo que se llaman prosélitos. Un prosélito es uno que se hace judío por causa de una ceremonia, pero no es judío de nacimiento. El caso es que ellos están allá y emprenden un camino por causa de algo que ven en los cielos. Emprenden un camino, tienen que alistar toda una caravana, tienen que alistar provisiones y empiezan a seguir en fe una estrella. O sea,
solamente eso que ellos hacen, ¿sí? De venir. Y vienen con regalos porque ha nacido un rey, ¿sí? De venir, ¿sí? Eso habla muchísimo. O sea, el viaje que hicieron fue un viaje en fe. Si eran parte de una corte, les tocó pedir permiso a la corte. Y si era parte de una corte real, ¿sí? El rey seguramente no los iba a mandar solos, los iba a mandar con su caravana, con protección, porque si hacían parte de su corte, de sabios, su corte, sí, de consejeros, pues no iba a dejar que se fueran a perder. Lo cual explicaría por qué Herodes simplemente no los interroga, ¿sí? O sea, no los, ¿sí? No los ejecuta, no les hace nada malo, porque pareciera que pudiese haber sido por causa de que era una misión diplomática. Eso es lo que parece por lo que nos cuenta el relato, pero yo sé que ahí ya estamos entrando a cosas que la escritura no nos dice. Espero que esté siendo de edificación lo que estamos compartiendo, ¿sí? Espero que cuando mires el firmamento lo mires de otra manera y sepas que cuenta la gloria de Dios. Espero que cuando tú escuches en esos programas de pseudociencia, ¿sí? Que hablen acerca de estos dioses del sol, ¿sí? Que nacieron de una virgen, que resucitaron y demás, y que se parecen al cristianismo, que sepas que es porque los cielos cuentan la gloria de Dios y porque los antiguos leyeron los cielos de una manera que aún hoy nos asombramos de la precisión, ¿sí? Pero que vieron ahí la gran historia. Ahora lo interesante es que todos vieron esa gran historia. Me devuelvo un poquito porque mencioné esto. Todos vieron esa gran historia porque todos tenían los mismos nombres de las constelaciones, tenían un origen en común, el nombre de las constelaciones. Y había una constelación que era la mujer pura, la Virgen. Se llamaba así, la Virgen, que hoy en día, ¿cómo la conocemos? ¿Sí? Con el nombre que ya ha sido latinizado, griego, bueno, además, Virgo. Sí. Se llamaba la Virgen. Sí, o sea, de alguna manera los nombres que le han colocado hoy en día por causa del horóscopo, por causa de todo esto, ¿sí? No nos dejan acceder, ¿sí? Y no nos dejan ver, ¿sí? Que en medio de las constelaciones y de los cielos está una gran historia contada, pero que no es completa, es parcial, pero están dando testimonio, ¿sí? De Cristo. Ahora, los que las estudian, los que las ven, usualmente lo hacen es para ganancia, ¿sí? O para intentar adivinar el futuro y demás. Y realmente eso no tiene nada que ver con la revelación de Jesucristo. Eso lo quiero dejar muy en claro, por eso lo repito tanto. ¿Listo? Porque lo que menos queremos es que una persona se vaya a confundir, entonces vaya a ver el horóscopo, a ver qué dice de Jesucristo. No, eso no es así. Lo que estamos diciendo es que así como hay falsos maestros que toman la Biblia y la tuercen para enseñar cosas que no son, así como Satanás tomó versículos para enseñar, para tentar a Jesucristo, así algo hermoso que el Señor ha dejado, el testimonio de las estrellas, es tomado por las tinieblas para adivinación, para torcer, para hacer perder a muchos y demás. Recordemos que los antiguos, muchos de ellos terminaron adorando al sol, terminaron adorando los astros de tanto observarlos y demás, ¿sí? Entonces, pero el hecho de que muchos hayan caído en eso, el hecho de que mucha gente utilice mal la Biblia, no quiere decir que nosotros vamos a descartar la Biblia. Entonces, el hecho de que la gente utilice mal esa revelación natural, ese testimonio celestial, ese testimonio de los cielos, no va a hacer que nosotros dejemos de admirarnos de ese Dios que tenemos, que ha colocado los astros, las constelaciones y ha colocado todo de una manera en que marcó el nacimiento de su Hijo, marcó la historia de Cristo, marcó su anunciamiento, marcó todas estas cosas de una manera tan profética y hermosa, ¿sí? En los cielos y en la tierra. Y los magos llegan ahí, ¿no? Y Herodes, y entonces dice: hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y cuando el rey Herodes escuchó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Se turbó, ¿por qué? El paranoico. Y le dicen que ha nacido un rey, el rey de los judíos, ¿sí? Y él sabe que él está ahí por causa de Roma y sabe que los judíos no lo quieren mucho y que de repente haya nacido otro rey. Ahora, están en los últimos días y continúa siendo paranoico. Dice que se turbó y dice que toda Jerusalén se turbó con él. ¿Por qué? Porque conocían de lo que era capaz. Entonces el pueblo se turbó, ¿sí? De lo que pudiera acontecer. Pero no solo eso, ¿sí? Se turbaron porque ¿cómo así que nació el rey de los judíos? ¿Cómo así que el Mesías prometido? O sea, en las sinagogas, cada 8 días, ¿sí? Se cantaba, se leía, se cantaban salmos acerca del Mesías,
de cuando viniera el Mesías, de cuando naciera el Mesías. Sí, porque sabían que Herodes no era su rey, o sea, sí, se cantaban cada 8 días, cada servicio de los sábados se leían escrituras, se hablaba del reino mesiánico, se hablaba de lo que pasaría cuando viniese el Mesías, se leía Isaías 60, 61, sí, se hablaba de lo que vendría a ser el Mesías, se hablaba de esta esperanza, se cantaba acerca del Mesías, se cantaba acerca, sí, de hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación, de los que le dicen nación, tu Dios reina. Y esa era la expectativa, que vinieran de sobre los montes mensajeros a decirles, tu Dios reina, porque era el medio de comunicación de esa época. Entonces, que se extendiera en toda esa tierra, que Dios estaba reinando, ¿sí? Por medio de su Mesías, por medio de su Cristo, por medio de su ungido. Y esa era la esperanza. Cada 8 días lo cantaban, lo hablaban al iniciar el sábado, ¿sí? El día de reposo, al ir a la sinagoga, se hablaba de esto, del Mesías, el que ha de venir. Y en la cuna, ¿sí? En el centro religioso, en el centro espiritual supuestamente de Israel, ¿sí? Donde debía ser el centro espiritual, pero que había intrigas, corrupción y esto, no al 100%, o sea, siempre Dios ha tenido ahí su remanente, más adelante lo veremos, pero había mucha intriga y mucho esto. Vienen personas del oriente que vieron estrellas. ¿Qué? Pero como no era raro, sí, o sea, no era raro en esa época que se observaran las estrellas, sí, la prohibición era adivinar, la prohibición era utilizarlas para adivinar, sí, para declarar augurios, oráculos sobre las personas, sobre las naciones y demás. ¿Sí? Ellos que tenían las escrituras, tenían el sacerdocio, tenían el templo, no conocieron el tiempo de su visitación, como les dice luego Jesucristo. No reconocieron los tiempos. Aquellos a quienes se le habían entregado los oráculos de Dios, los designios de Dios, las profecías de Dios, que tenían los rollos con el Antiguo Testamento y con los profetas, no reconocieron el tiempo. Y eso es tremendo, y eso también es parte de por qué se turbaron. Y dice, entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. O sea, ellos sabían dónde iba a nacer, ¿sí? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces ellos dijeron, en Belén de Judea. ¿Qué era Judea? Judea era esa región al sur de la nación, que cuando después de Salomón, cuando Roboam se divide el reino y queda el reino del sur, quedan las tribus de Judá, Benjamín y Leví, ¿sí? Bajo los gobernantes de la línea de David, y se dividen arriba las otras tribus y crean el reino del norte, que se empieza a conocer como el reino de Israel. Entonces hay un punto en el Antiguo Testamento en que cuando se habla del reino de Israel se refiere a las tribus del norte, y cuando se habla de Judá, a las tribus del sur. Entonces esta región se conoció como Judea, porque quedaba en el sur, ¿sí?, de Israel. El caso es que se dice Belén de Judea porque en el norte también habían otras Belén. Es así como en nuestros países, ¿sí? Hay pueblitos que se repite el nombre y están en diversos lugares y demás. Ellos conocían las escrituras y dice, tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Está citando la profecía de Miqueas. Y es tan hermoso porque Belén significa casa de pan. Y de Belén sale el pan de vida, Jesucristo. Pero no solo eso, Belén también significaba casa de carne, porque allá se pastoreaban y se criaban las ovejas que se iban a utilizar, los corderos que se iban a utilizar para el sacrificio en el templo. ¿Y de dónde salió el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? De Belén. Entonces es tan hermoso, o sea, Dios es tan hermoso, pero aquí ¿qué vemos?
que estos magos, con su parte de revelación incompleta, de solo leer los cielos, necesitaban la guía de las Escrituras. Necesitaban la guía de las Escrituras. Y esto es hermoso porque nos muestra que nosotros debemos tener siempre la guía de las Escrituras. Que lo que recibamos en sueños, en visiones, en momentos de oración, en momentos de devocionales, en momentos en que escuchamos una prédica, debemos siempre llevarlo aquí, a que sea confirmado y guiado por las Escrituras. No puede contradecirlas, no puede levantarse en contra de ellas. La Escritura, sí, es el soplo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló la Escritura, sopló e inspiró a los autores bíblicos. Algunos creen que fue que Dios la escribió. No, para nada, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hombres inspirados por Dios la escribieron y que está la historia de lo que Dios ha hecho y ha hecho. Y por eso nos ayuda a ver y a discernir que lo que estemos recibiendo de parte de Dios concuerde con la Escritura, concuerde con lo que Dios ha entregado y no se levante en contra, ¿sí? Para no utilizarla mal, como pasó en el desierto entre Satanás y Jesús, pero eso lo veremos más adelante. Entonces es tan bonito, ¿sí? También en Números 24 y 17, ¿sí? Balaam, recuerdan, un profeta que lo habían contratado para maldecir a Israel, y dice: no puedo maldecirlo, puedo solamente decir lo que el cielo me diga. Dijo: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Saldrá qué? Estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y aquellos estaban siguiendo una estrella que les estaba indicando dónde estaba la estrella que se había de levantar, el cetro que se había de levantar, Jesucristo. Entonces se une esto, ¿sí? Revelación natural con la revelación escritural, y realmente pueden ver dónde ha de nacer. ¿Qué podemos ver? La diligencia que tenían estos personajes de Oriente en buscar de Cristo, y aquellos que tenían las Escrituras no lo buscaron con diligencia. Eso es tremendo. O sea, eso nos habla a nosotros que tenemos las Escrituras. O sea, les cuento algo. En este momento, los que tenemos la Biblia, estamos en la posición, guardando las distancias, del sistema religioso judío de la época. Es interesante al estudiar lo que creían los fariseos, los saduceos, los esenios, las divisiones que tenían entre ellos. ¿Cómo? ¿Sí? Son muy parecidas a las divisiones que hay entre los cristianos evangélicos. O sea, ¿cómo podemos caer en convertirnos en los fariseos, a los que miramos y decimos: uy, ¿cómo pudieron crucificar a Jesucristo? ¿Por qué? Por no apegarnos a las Escrituras, por no ser sensibles al Espíritu y por no permitir que el conocimiento bíblico nos lleve a un mayor conocimiento de Cristo y a un mayor Cristo en nosotros y a un mayor amor de Cristo a través nuestro. Entonces aquí se ve la diligencia de estos magos de venir desde el Oriente con respecto a los que tenían las Escrituras y no sabían ni siquiera que ya había nacido el Mesías. Esto es muy hermoso. Y les dicen: en la casa de pan. Sí, el pan de vida está en la casa de pan. El cordero que quita los pecados del mundo está en el lugar donde se nacen, ¿sí?, los corderos para el templo. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos el tiempo en que había aparecido la estrella. Sí, en qué tiempo antes había aparecido. Y enviándolos a Belén les dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, ¿sí? Los obsequios que se daban a un rey. Es tan hermoso. En Isaías 60 dice, en Isaías 60 del versículo 3 y el 6 dicen: los gentiles andarán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Todos vienen de Saba trayendo oro e incienso
y proclamando las buenas noticias de salvación de Yahweh. Se estaba cumpliendo la profecía. Y aquí vienen estos personajes, ¿sí? Y traen oro, traen incienso, ¿sí? Traen mirra, traen provisión, ¿sí? Traen medicina, ¿sí? Pero también traen perfume, ¿cierto? Un aroma para el Rey que ha nacido, Jesucristo. Y ellos, ¿sí? En los reinos de Saba, en los reinos de Arabia, en los reinos, ¿sí? Allá de Babilonia, hacia el oriente, eran reconocidos porque lo que más comercializaban en muchos de esos reinos eran el incienso y la mirra. ¿Sí? Y eran reconocidos por los magi, por los magos que habían allá, por esos, ¿sí? Que leían las estrellas. Entonces, es tan hermoso, es tan hermoso ver lo que Dios ha hecho en los cielos, ¿sí? Pero recordemos que sin la guía del Espíritu Santo y de las Escrituras podemos perdernos, ¿sí? En un mar de supuesto conocimiento y de revelación. Entonces, por eso nos toca siempre las Escrituras. Y es hermoso cómo las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. O sea, miren que la manera de interpretar las Escrituras de los apóstoles y de los primeros cristianos fue viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, hay interpretaciones que ellos hacen del Antiguo Testamento que si tú estudiaras hermenéutica, ¿sí? Que es acerca del estudio de las Escrituras para poder, ¿sí? Extraer de ellas el contexto y todo y poder predicar y no sacar un texto fuera de contexto. Algunos podrían decir que algunos textos parecieran sacados de contexto. Si utilizamos la lógica, ¿sí? Así, siempre cuadriculada y demás, ¿sí? De la hermenéutica. Pero ellos reconocieron el principio que dio en Juan 5:39 que da Jesucristo. Toda la Escritura da testimonio de mí. O sea, toda la Escritura es un camino que nos lleva a Cristo. La revelación natural debe llevarnos a las Escrituras y debe llevarnos a Cristo. O sea, aquí vemos que estos magi, ¿sí? Venían con una revelación parcial de los cielos y fueron conducidos a las Escrituras y gracias a las Escrituras llegaron a Cristo. Pero siempre debe llevarnos a Cristo. Por eso una persona que dice creer en Dios, pero no ha llegado a Cristo, está en la mitad del camino, ¿sí? Y no realmente no ha conocido al Padre porque no ha conocido al Hijo. Ustedes van a ver que la mayoría de astrólogos dicen creer en Dios, porque las estrellas hablan de un gran creador, ¿sí? Porque las estrellas lo hablan, está ahí. La mayoría de culturas hablan, ¿sí? Del gran Dios que está sobre los dioses, refiriéndose a los ángeles, pero ellos lo llaman sobre los otros dioses. O sea, todas las culturas, ¿sí? Han tenido un conocimiento parcial de Dios. Pero si eso no los lleva a continuar explorando y a llegar a Cristo, quedamos a la mitad del camino. Y aquellos que tienen las Escrituras y con diligencia no buscan a Cristo, ¡wow! Mi oración es que tengamos una diligencia y una sed, que así como estos, ¿sí? Sabios de Oriente emprendieron ese recorrido en fe, buscando al Rey, ¿sí? Para adorarle, para traerle regalos, para servirle, para postrarse delante de Él. Miren algo, ellos hacen eso, ¿sí? Y llegan ahí, ¿sí? Y es todo lo que hacen, ¿sí? Dice, habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvían a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Vinieron solo a dar testimonio, vinieron solo para que Jerusalén, ¿sí? Supiera que no había reconocido los tiempos. Vinieron para adorarle, para dejarle un testimonio, ¿sí? De que los confines de la tierra vienen, para que se cumpliera Isaías 60, para que se cumplieran Escrituras. Y se van. No se quedaron ahí, se devuelven a su tierra. Pero con diligencia lo buscaron, con diligencia emprendieron el viaje, con diligencia, ¿sí? Arriesgaron sus vidas. Podían haberse quedado y haber dicho, ay, bueno, qué bueno que ya sabemos que nació. Pero con diligencia buscaron y llegaron a las Escrituras, y las Escrituras les abrieron el panorama que era Belén, y fueron allá, ¿sí? Siguiendo el testimonio, ya no solo de las estrellas, sino también el testimonio de las Escrituras. Y no se quedaron con eso, no se quedaron con las estrellas, no se quedaron con las Escrituras.
encontraron el tesoro, donde todo esto debe llevarnos a Cristo. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos llegar siempre. No nos quedemos con wow, tan bonita la creación. No nos quedemos con wow, qué hermosa la Biblia. Tenemos que llegar al tesoro que es Cristo. Y Él siendo formado en nosotros y nosotros creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que el carácter de Cristo, que lo que es Cristo sea formado en nosotros, que el amor de Cristo fluya a través de nosotros, que el Espíritu de Cristo esté en nosotros y nos madure y nos lleve a ser esos hijos maduros en Él. Entonces, que no nos quedemos cortos, que no nos quedemos con que la oración, con la intercesión, con la alabanza, con las escrituras y no vayamos hasta Cristo. Porque podemos quedarnos a mitad de camino. Entonces que en medio de todo lo que hagamos y exploremos y veamos, que siempre todo nos lleve a Cristo y a adorarle y a presentarle lo mejor que tenemos, el oro, el incienso, la mirra, a presentarlo delante de Él y que nos lleve a rendirnos delante de Él y a reconocer su majestad y a reconocer que por más hermosa que sea toda la creación y todo lo que Dios ha hecho en los cielos y en la tierra, nada se compara con Cristo, la estrella de Jacob, Jesucristo. Que podamos admirarnos de Él y que nuestra lectura bíblica, nuestros devocionales nos lleven siempre a Cristo y a verlo a Él y a ver más de Él en nosotros. Amén. Espero que haya sido de edificación este tema. Espero más adelante en algún momento podamos hacer una serie profundizando un poquito más, aprovechando el libro de El testimonio de las estrellas, ¿sí? Para explorar un poquito más al respecto. En la descripción yo voy a dejar el enlace, ¿sí? A este libro tan bonito para que lo puedas leer y explorar, ¿sí? Pero sobre todo que podamos leer la escritura, ¿sí? Y que recordemos toda la escritura a testimonio de Jesucristo. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, dale un me gusta a este video. Eso nos ayuda a que este video llegue a muchas más personas. También compartirlo si tienes la oportunidad. Y también tenemos en Facebook e Instagram página como El Plan de las Edades. Pueden buscarnos. Te espero en el próximo episodio donde vamos a entrar, sí, vamos a continuar explorando, sí, nuestro Nuevo Testamento. Estoy muy emocionado, sí, o sea, por lo que el Señor nos muestra y cómo todo converge en Cristo. Eso es muy emocionante, muy hermoso y espero que sea edificación para tu vida, sí, para tu fe, sí, en estos tiempos donde debemos fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Hasta la próxima.